Oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la explicación de la oración en la que nos encontramos, después de haber explicado el apartado Jesús ora, después explicamos el apartado Jesús enseña a orar. Hoy nos centramos en un apartado que tiene un solo punto, que dice Jesús escucha la oración. Jesús escucha la oración es el punto 2616 del Catecismo. Dice así: la oración a Jesús ya ha sido escuchada por él durante su ministerio, a través de los signos que anticipan el poder de su muerte y de su resurrección. Es decir, se nos está diciendo, mira, no dudemos de que Jesús escucha la oración que ahora mismo le dirigimos, porque la prueba es que la escuchó. La escuchó mientras que estuvo entre nosotros, mientras que realizó ese ministerio en Galilea y en Judea, ese ministerio corto pero intenso, que no deja de ser para nosotros pues una auténtica lección de cuál es el ministerio que realiza actualmente estando en la gloria, porque Jesús en este momento, sentado a la derecha del Padre en ese trono de gloria, pues no hace sino prolongar por toda la eternidad lo que él hizo entre nosotros. Luego, para saber qué hace Jesús ahora en el cielo, no hay mejor forma de entendernos y de asomarnos a ello que ver qué es lo que hizo estando entre nosotros, antes de marchar al Padre, antes de ascender a los cielos y de enviar el Espíritu Santo. Bueno, para saber si nos escucha, veamos pues si escuchó. Ahora ciertamente, estando en la gloria, nosotros no podemos tener una noticia de él, porque está en la gloria, y no podemos tener una noticia de él como pudimos tener noticia mientras que estuvo entre nosotros. Bueno, por eso los evangelios están recogiendo todos los testimonios y las palabras y los hechos que acontecieron en torno a Jesucristo. Bueno, pues esto es lo que nos dice el Catecismo, y nos remite, para que entendamos qué importancia tiene, ¿no? Qué importancia tiene pues conocer los signos que Jesús hizo. Nos remite al punto 498, donde decía: los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre lo ha enviado, invitan a creer en Jesús, concede lo que le piden a los que acuden a él con fe. Por tanto, los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre. Estas testimonian que él es el Hijo de Dios, pero también puede ser ocasión de escándalo. No pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos. Incluso se le acusa de obrar movido por los demonios. Es decir, que los signos que Jesús realizó, los milagros de sanación, de curación, son muy importantes porque testimonian que Jesús es el enviado del Padre. Acordaros como en el Evangelio dice: si no me creéis a mí, mira, creed a mis obras. Estas obras que yo realizo testimonian que soy enviado por el Padre. Bueno, pues el Catecismo invoca este aspecto para que también caigamos en cuenta de que la oración es escuchada. Y un signo de que la oración es escuchada, pues son esos milagros que hizo Jesucristo. Milagros de sanación. Él acogió la oración, la escuchó. Bueno, pues vamos a repasar los textos concretos que nos ofrece el Catecismo, a los que se remite el Catecismo, para reafirmar nuestra convicción de que Dios escucha. Nosotros podemos tener esa especie de duda interior. Mi oración, ¿esto qué es? Como hablar contra una pared. Mi oración llega a Dios. Yo soy escuchado. Nosotros podemos tener la tentación de pensar que la oración es un monólogo y no un diálogo. Es una tentación. Dice, bueno, hablo yo y parece que estoy hablando con una pared. Lo que digo no sé si llega, lo que digo, eso suele ocurrir.
Ocurre que el hombre carnal le cuesta entender, le cuesta creer que Dios sea misericordioso, que Dios se compadezca de nosotros, que Dios esté atento a nuestras palabras. Es como un hijo que se piensa que no le importo a mi padre, que no le importo a mi madre. Y uno tiene también la tentación de proyectar eso en Dios, ¿no? Y pensar que Dios no es un buen padre, que no es una buena madre, No, Dios escucha nuestra oración. Nuestra oración está penetrando el corazón de Dios. Eso es lo que aquí se nos quiere insistir, ¿eh? Que no dudemos de que nuestra oración es escuchada por Jesús. Es verdad que tenemos que percibirlo en la fe, claro, porque enseguida le viene a uno y le dice, bueno, pero yo cómo sé que me ha escuchado, a mí cómo me responde, cómo no sé qué, enseguida, ¿no? Desde nuestro hombre carnal, enseguida queremos palpar, tocar, tener signos concretos, bien. Pero no esperemos ningún signo que no sea recibido en la fe. Vamos pues a los textos evangélicos que nos propone el catecismo. Primero dice, aquí divide las formas concretas en las que Jesús escucha o en las que se le dirigieron a Jesús peticiones. Distintas formas. A veces a Jesús se le dirigieron peticiones pues verbalmente, a través de palabras. Otras veces a Jesús se le dirigieron pues peticiones, pero no formuladas verbalmente, sino con signos, con gestos, ¿no? Primeramente dice, Jesús escucha la oración de fe expresada en palabras. Lógicamente, pues nosotros, una de las formas principales, ¿no?, que tenemos de expresarnos, pues es el lenguaje hablado. Es el lenguaje hablado, como es lógico, ¿no? Entonces dice el catecismo, por ejemplo, una petición bellísima la tenemos en Marcos 1, el versículo 40 y 41. Se acercó entonces a Jesús un leproso y poniéndose de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús, conmovido, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Al instante le desapareció la lepra. Bueno, el catecismo quiere subrayar la petición sincera, la súplica humilde de este leproso y cómo Jesús la ha escuchado. Permitidme que yo subraye algunos detalles de este texto. Se acerca a Jesús, se pone de rodillas, le suplica. La oración tiene también, ¿no?, para que la oración sea auténtica, para que la oración llegue al corazón de Jesús, requiere por nuestra parte acercarnos. No es lo mismo pedirle a Dios desde la lejanía que pedirle habiéndote acercado. Se acercó a Él. Casi lo más importante de la oración es acercarnos a Él. Primero se acercó. Segundo dice, se puso de rodillas. Esa expresión de ponerse de rodillas es bien significativa, no es significativa de quien se postra ante Dios, de quien se sabe un mendigo, es un mendigo de la gracia, ¿no? Como cuando a veces nos vamos por la calle y vemos algunos mendigos que se ponen de rodillas, ¿no?, en una actitud que hasta a veces a nosotros parece que nos violenta, porque que alguien se ponga de rodillas en la calle, en un puente, en un lugar, y te suplique, es que te resulta hasta que te están violentando, ¿no? Porque es una actitud de postración tan extrema que dice uno, bueno, es que algo así. Se puso de rodillas y le suplicó. Es una escuela de oración, la que aquí el Evangelio nos está introduciendo. Y además, fijaros qué palabra dice, ¿no?, sale de este leproso. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes. No te digo más, Jesús. Si quieres, puedes. Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, que eres el Hijo del Todopoderoso, que participas también del poder del Padre. Si quieres, puedes. Está como diciendo, está la pelota en tu tejado, en tus manos está. Y al mismo tiempo yo quiero lo que tú quieras.
Es decir, está en ti y yo estoy en ti también. Es una expresión maravillosa para enseñarnos cómo tenemos que acercarnos a Dios. Y este pasaje evangélico dice algo, que Jesús se conmovió, que a él no se le escapó ninguno de estos detalles. El hecho de que ese leproso se acercase. Primero se acercase, porque lo lógico es que los leprosos no se acerquen. Los leprosos, según las costumbres de la sociedad judía, había que mantenerles a distancia. Bueno, pues este leproso se acercó, rompió con las barreras, ¿no? Se puso de rodillas, suplicó. Y eso a Jesús le conmovió. A Jesús le conmueve la oración hecha con esta conciencia de ser pobres de Yahvé. Somos pobres de Yahvé. Y a Dios no le pasa desapercibida esa actitud humilde de súplica de quien se acerca, de quien se postra, etcétera, ¿no? Fijaros una cosa, ¿no? Yo creo que primero aquí estamos subrayando las palabras, que Jesús escucha las palabras, ¿no? Si quieres puedes limpiarme, pero las palabras no están separadas de los gestos, ¿eh? No están separadas de los gestos. A mí me parece esencial que esas palabras han sido pronunciadas por un leproso que, como he dicho antes, se había previamente acercado. No es decir, mira, si me escuchas, me acercaré, sino yo me acerco a ti. Jesús, escúchame. El hombre a veces se plantea en su oración de petición delante de Dios como una especie de do ut des, ¿no? Como se dice en latín, te doy para que me des. Si tú me das esto, te daré lo otro. A veces ese tipo de promesas que podemos, una especie de convenio o pacto de intereses que podemos llegar a hacer en la oración, ojito con él, ¿no? Ojito con él, porque es como si estuviésemos diciendo, a ver, si me das esto, yo te daré lo otro. Si me das esto, yo te prometo que te voy a ofrecer pues, esta oración, esta novena, no sé qué, porque me has dado lo otro. Como si una oración que yo le dirijo sea una especie de... yo le estoy pagando a Dios el bien que me ha hecho. Ojo con eso. Porque claro, puede ser hecho con un buen espíritu, pero también puede ser algo ridículo, ¿eh? Puede ser algo ridículo, es decir, yo a Dios me acerco incondicionalmente. Y ahora que me he acercado incondicionalmente, le digo, Jesús, si quieres puedes, tú sabrás. Pero yo sé que tú lo puedes todo. Es algo parecido, a mí esto me suena, ¿sabéis a qué me suena? A ese pasaje de las bodas de Caná, en el que María les dijo, bueno, id a donde mi hijo y haced lo que él os diga. No sé qué os va a decir, pero yo sé que si él quiere, puede hacerlo. Entonces Jesús no le dice a su hijo qué es lo que tiene que hacer. Les dice, id a donde mi hijo, presentaros delante de él y a ver qué os dice él. Haced lo que él os diga. Haced lo que él os diga. Algo así es. Mire, Jesús, si quieres puedes, tú sabrás. Es un presentarnos delante de Dios haciendo un acto pleno de confianza. Tenemos un momento real comentando el punto 2616. Jesús escucha la oración. Buena prueba de ello es que así lo hizo, estando entre nosotros. Y el Evangelio nos remite a algunos pasajes evangélicos. En el pasaje anterior hemos hablado de cómo, hemos recordado cómo escuchó al leproso. A ese leproso que conmovido, mejor dicho, que humildemente se postró ante él de rodillas y le dijo, si quieres puedes. Jesús, tú si quieres puedes. Y dice que Jesús se conmovió. El segundo pasaje que se nos ofrece es el de Jairo. Jairo, que está aquí, el jefe de la sinagoga, lo tenemos en Marcos 5. Marcos 5, allí dice que entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, que al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole insistentemente, mi hija se está muriendo, pero si tú vienes y pones tus manos sobre ella, se salvará y vivirá. Jesús fue con él, iba con él una gran multitud que le seguía, y entonces aquí se mete entre medio el pasaje de aquella mujer hemorroísa,
que le detuvo a Jesús porque yendo por el camino le tocó el manto, etcétera, etcétera. Me imagino que se pondría nervioso Jairo, porque Jairo diría, no, no me lo entretengas, no me lo entretengas, que íbamos a casa, que estaba pues, a punto de fallecer, ¿no? Mi hija, la hija de Jairo, me la estás entreteniendo. De hecho, dice que estando Jesús atendiendo a esta otra mujer que le había parado por el camino, aún estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Y estaría Jairo que trinaba, diciendo, ¿ves cómo me lo estabas entreteniendo? Yo destacaría lo siguiente, en primer lugar, ¿no? Destacaría que Jairo es el jefe de la sinagoga, que el hecho de que Jairo se acerque a pedirle a Jesús la sanación de su hija supone para él romper verdaderamente su imagen. Daros cuenta de que existe pues un recelo muy grande entre todos aquellos que son seguidores, todo el pueblo judío, que está receloso de esa presentación de Jesús como el enviado de Dios. Entonces hay una no acogida, ¿no? O por lo menos un recelo muy grande a ver quién es este, ¿no? Que pretende aquí ser el cumplidor de las profecías, ¿no? Entonces, el hecho de que el jefe de la sinagoga fuese ante Jesús y le pidiese la curación de su hija, verdaderamente suponía para él romper con su imagen. Sin duda alguna iba a haber muchas personas que le iban a decir, te has vendido a ese, que es un falso profeta, ¿no? Lo cual es una gran enseñanza para nosotros, ¿no? La única manera de ponernos a pedir a Dios humildemente es rompiendo con nuestra imagen. Rompiendo con nuestros falsos compromisos que nos impiden ser libres para seguir a Jesús. A veces puede ocurrir, por ejemplo, que alguien mantenga, ¿no? Pues una cierta imagen, voy a decir yo, un poco, ¿no? Autosuficiente, un poco increyente, dependiendo de delante de quién estoy, ¿no? Depende delante de quién estoy, ahí estoy yo haciéndome un poquito yo el incredulillo, ¿no? Y luego, claro, pues cuando se van estos amiguetes, pues yo ya me quedo en otro ambiente distinto y me pongo a rezar de una manera mucho más humilde, porque ya estoy solo y no estoy delante de ellos, ¿no? Esto nos ocurre y pasa a menudo. Que el peso de la imagen, pues esa influencia tan grande que puede llegar a tener entre nosotros, ¿no? El ambiente que nos rodea nos impide ser humildes para orar delante de Dios. O parece que nuestra oración está hecha a hurtadillas, ¿no? A hurtadillas, sin que seamos vistos, ¿no? Pero no en el sentido ese positivo que dice el Evangelio de orar ocultamente, no, sino orar vergonzosamente, para entendernos, ¿no? Vergonzosamente. Jairo es el hombre, al igual que la Verónica, ¿no? Cuando la Verónica rompe con los respetos humanos y limpia el rostro de Jesús cuando todo el mundo está haciendo leña del árbol caído. Jairo, yo para mí creo que es imagen de este hombre moderno que necesita romper imagen para ser libre y seguir a Jesús. Esto es muy importante, ¿eh? Cuando alguien ha roto, ¿no? Y llega a ser libre de cómo va a ser percibido, de cómo va a ser leído. Claro, es que si digo que voy a un grupo de oración, si digo no sé qué, ¿cuántas veces me ha ocurrido a mí en algunos retiros y encuentros y ejercicios espirituales que a la hora de dar testimonio, etcétera, pues recuerdo haber escuchado a más de una persona decir, yo a mis amigos les he dicho, claro, no me he atrevido a decirles en la oficina que venía aquí a estos ejercicios espirituales, es que les he dicho que me iba a esquiar, y ahora estoy aquí. Bueno, y recuerdo haberle escuchado en los ejercicios espirituales a alguien que dijo esto, que había dicho en la oficina, pues que me voy a esquiar, y dijo, lo primero que voy a hacer es al volver a la oficina decir dónde he estado y decir la verdad, que no he ido a esquiar. Bueno, parecerá una bobada, pero es que es muy importante. De lo contrario, nuestra oración no es auténtica, es un doble juego.
Es un doble juego, ¿no? Yo por una parte vivo una vida, pero luego por otra parte aquí me muestro religioso delante de Dios, o sea, en la intimidad que no me vean los demás, vivo un doble juego, como una doble vida. Jairo es el hombre que ha roto, él es el jefe de la sinagoga, posiblemente el hecho de que se acercase a Jesús a pedirle ayuda, a ese Jesús que era expulsado de la sinagoga, le pudo costar el puesto, pues sí, claro que le pudo costar el puesto, ¿no? Seguro que le llovieron muchas críticas por haberse acercado a pedir la curación de su hija. Mi hija se está muriendo, pero si tú vienes y pones tus manos sobre ella, se salvará y vivirá. Jairo se está fijando en las manos sanadoras de Jesús, unas manos de misericordia, manos que acarician, manos que habían tocado a tantos enfermos, que habían consolado a tantas personas, manos de gracia. Las manos también simbolizan, ¿no? La generosidad. Son las manos abiertas, son la expresión del corazón que quiere derramarse a través de ellas. El siguiente texto que se nos propone es Marcos 7. Marcos 7, la cananea. Dice así: Jesús se movió de aquel lugar y se fue a la región de Tiro. Entró en una casa y quería pasar inadvertido, pero no pudo ocultarse. Una mujer cuya hija estaba poseída de un espíritu impuro supo muy pronto que Jesús estaba allí y vino a arrodillarse a sus pies. La mujer era griega, de origen sirofenicio, y rogaba a Jesús que expulsara el demonio que atormentaba a su hija. Jesús le contesta: deja primero que los hijos se sacien, pues no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perros. Ella le respondió: es cierto, Señor, pero también es verdad, que los cachorrillos que están debajo de la mesa comen las migajas que se les caen a los hijos. Jesús entonces le dijo: por eso que has dicho, puedes irte, pues el demonio ya ha salido de tu hija. La mujer regresó a su casa y encontró a su hija acostada en la cama y libre del demonio. Bueno, lo que es impresionante es esta mujer extranjera, esta mujer cananea o sirio-fenicia, dice aquí, esta mujer, ¿cómo le pide a Jesús, ¿no? Le pide con un acto de humillación, dice: es cierto que hay que darle, que en teoría, primeramente comen los hijos antes de comer los criados, ¿no? No está bien, dice, quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perros, dice. Fijaros qué prueba de humildad pone Jesús a esta mujer cuando le recuerda que ella no es del pueblo judío. No está bien quitarles el pan a los hijos para dárselo a los perros. Y la mujer dice: es cierto, pero también es verdad que los cachorrillos que están debajo de la mesa comen las migajas que se les caen a los hijos. Lo que es impresionante es que Jesús diga: por eso que acabas de decir, el demonio que tenía tu hija ha salido de ella. Es decir, por ese acto de humildad, por ese acto de humillación, tu oración ha sido escuchada. El que se humilla será ensalzado, y el que se ensalce será humillado. Digamos que en toda oración, en toda súplica humilde, hay un auténtico exorcismo. El auténtico exorcismo tiene que partir de la súplica humilde. De decir: yo no soy nada, no tengo derecho a nada delante de Dios, pero por su misericordia me atrevo a esperarlo todo. Yo no tengo derecho por mí mismo a nada, pero todo lo espero de la misericordia de Dios. Ese acto de humildad es un auténtico exorcismo. Tiene la capacidad no solo de expulsar a Satanás, sino de alcanzarnos todas las gracias de Dios. Esta es una auténtica lección, la que nos da esta mujer que cananea, extranjera, que el hecho de que fuese extranjera, el hecho de que fuese cananea, el hecho de que no fuese del pueblo elegido, entre comillas, ¿no? Porque eso de ser el pueblo elegido, pues pudo ser, no, de hecho fue malinterpretado y pudo llevar a muchos judíos a pensarse que
que ellos que no recibían gratuitamente la salvación, sino que como eran del pueblo elegido, pues podían ante Dios tener una especie de exigencia, ¿no? Exigirle: yo soy del pueblo elegido y tengo más derecho a la salvación que este extranjero que... Y esa es una interpretación ridícula, evidentemente, de qué es ser del pueblo elegido. Todos nosotros, seamos cristianos, judíos, musulmanes, animistas o sencillamente gente que no ha conocido nunca ningún tipo de religiosidad, todos nosotros estamos llamados a recibir la salvación gratuitamente. Nadie tiene derechos al don de la vida eterna. Eso es un regalo inmerecido de Dios. Y eso es lo que esta mujer deja aquí muy claro. El hecho de que ella fuese extranjera todavía eso lo remarca más. Si ya sé que yo no pertenezco al pueblo judío, si ya lo sé, que yo aquí estoy echando mucha cara metiéndome aquí, pero me meto. Si sé que no merezco nada, sé que no tengo derecho a nada, pero todo lo espero de la misericordia de este corazón de Cristo. Insisto, la respuesta de Jesús es impresionante. Por eso que has dicho, por ese acto de humillación que has hecho, por ese acto de confianza en la misericordia de Dios que has tenido, tu hija ha quedado sanada, ese demonio ha sido expulsado. Bien, y el último de los textos que se nos ofrece para ver cómo las palabras son escuchadas por Jesús es el texto del buen ladrón. El texto del buen ladrón lo tenéis en Lucas 23, aquí nos ofrece el catecismo, Lucas 23, 39, 43. Uno de los criminales colgados a su lado lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro increpó a su compañero diciéndole: ¿es que no temes a Dios, tú que estás condenado al mismo castigo? Nosotros hemos pagado justamente los crímenes que hemos cometido, pero este no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Jesús le contestó: te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, es impresionante verle al buen ladrón diciéndole a su compañero, ¿no? Al otro ladrón que está en ese momento último de su vida, está sacando por su boca pues toda su amargura, y parece que se pretende consolar insultándole a Jesucristo, ¿no? ¿No eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Claro, se lo está diciendo no como una súplica humilde, sino que está de alguna manera provocándole. Él no cree en esa salvación, no cree en que Jesús pueda salvarle, y es curioso que el alivio que siente en el momento de su tortura es sacar toda la porquería que tiene dentro y echársela a Jesús encima, ¿no? A veces también ocurre esto, que cuando estamos mal, curiosamente parece que el único alivio que buscamos es sacar toda la porquería que tenemos y echársela delante del más inocente. Esto me imagino que a alguno le sonará, porque dice: si es que es lo que suelo hacer yo en casa, que cuando estoy mal, llego allí y al más inocente de casa, a mi mujer o a quien sea, ¿no? O a mi madre, voy y le saco toda la porquería. Y parece que así me quiero desahogar, ¿no? A veces hacemos eso, Bueno, pero a mí me parece que lo que aquí quiere subrayar el catecismo es la reacción del buen ladrón, que dice: mira, si tú y yo tenemos lo que nos hemos merecido. O sea, hemos sido ladrones y estamos muriendo como ladrones, ¿no? ¿De qué nos quejamos? Vamos a ver. Nos lo hemos ganado pulso, tú. Pero sin embargo este Jesús, ¿qué mal ha hecho? O sea, nos vamos a meter con el inocente. Nos podríamos meter tú conmigo y yo contigo, porque eso sería más normal, ¿no? Pero nos vamos a meter con el único inocente que hay aquí. Y lo que es impresionante es que este buen ladrón está haciendo un acto de humildad de decir: yo tengo lo que me he merecido. Yo muchas veces he pensado en mi vida, qué poca gente hay que diga: tengo lo que me he merecido. No, eso, muy poca gente, Todo el mundo dice: todo me toca a mí, no hay derecho, esta vida es injusta. Todo el mundo hace esta lectura en esta vida, Todo el mundo siente que lo que padece
No hay derecho porque fíjate, todo el mundo es una víctima inocente aquí, todo el mundo. Pues mira, pues el buen ladrón no. El buen ladrón dice, yo tengo lo que me he merecido, si es que he sido un ladrón toda la vida. En cambio tú, Jesús, ¿tú qué mal has hecho? Y viendo su inocencia, se dirige a él y le dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Otras traducciones dicen, cuando vengas como rey. Bueno, este es conmovedor, de cómo tenemos que orar, cómo tenemos que orar. Es un reconocimiento de nuestro pecado, es un reconocimiento de que, bueno, estamos subrayando el mismo aspecto que antes hemos dicho, ¿no? Sabiendo de que yo, cuanto menos merezco, más necesito. Esto suele ser así. Señor, yo no te merezco, pero te necesito. Ya sé que soy un ladrón. Y hay una contradicción, ¿no? Que en la medida en que merezcamos menos, necesitamos más la misericordia. Así suele pasar en el matrimonio, ¿no? En el matrimonio, que cuando un matrimonio, pues uno de ellos está en crisis, y pues resulta que se merece menos el amor de su cónyuge. Pues porque está actuando en casa de una manera pues indecente, ¿no? Y en vez de contribuir a la buena convivencia, está mostrando actitudes egoístas y está interiormente amargado, y etcétera, etcétera, ¿no? Y no se merece el amor incondicional, pero aunque no se lo merezca, es entonces cuando más lo necesita. Cuando uno está en crisis, es justo cuando más necesita lo que no se merece. Y algo así le dice el buen ladrón. Jesús, si yo ya sé que soy el ladrón y tengo lo que me he merecido, pero acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Así se ora. Y aquí lo que nos dice el catecismo es que Jesús escucha esta oración hecha con humildad. Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Jesús escucha la oración. Es la tesis de este punto 2616 que estamos explicando. Primero nos ha propuesto una serie de textos en los que se subraya cómo Jesús escucha la petición expresada en palabras. También ahora se nos propone otro tipo de textos en los que también se dice que Jesús escuchó las peticiones formuladas sin palabras, en silencio, que es también importante fijarnos en estos detalles. Por ejemplo, dice, los portadores del paralítico, que decir no le dijeron nada, pero vamos, con lo que hicieron dejaron bastante clara la cosa. Marcos 2:5, allí dice, algunos días después Jesús regresó a Cafarnaún. En cuanto se supo que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera ante la puerta. Y Jesús les anunciaba su mensaje. Le trajeron entonces entre 4 un paralítico. Como a causa de la multitud no podían llegar hasta Jesús, levantaron un trozo del techo por encima donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla con el paralítico. Jesús, viendo la fe de quienes lo llevaban, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Ya veis que decir no le habían dicho nada, ¿no? Pero claro, el hecho de que ellos tuviesen ese arranque de ir allí, de no, porque cualquiera dice, hay mucha gente, no se puede entrar, ya volveremos otro día. Eso hubiese sido lo lógico, ¿no? Oye, mira, pues es imposible llegar ahí, ¿eh? Pero el hecho de que ellos tuviesen el atrevimiento, ¿no? Porque hay que tener atrevimiento para subirse al techo, para abrir un boquete, ¿no? Un boquete en el techo, y para bajar la camilla. Lógicamente los tejados son de otro tipo, ¿no? De los nuestros, ¿no? Construcciones más como chozas, etcétera. Pero ojo, me imagino que al dueño de la casa no le sentaría nada bien que le estuviesen ahí abriendo un boquete en su choza, ¿no? Pero a ellos les importaba muy poco. Lo que querían era ponerle delante de Jesús. Llevarle delante de Jesús. El hecho de que tuviesen todo ese atrevimiento y toda esa iniciativa le conmueve al corazón de Jesús. No le han dicho nada. Pero, claro, por ejemplo, cuando la fe le lleva a tantas personas a peregrinar a un santuario,
con gran incomodidad en su vida, porque a veces un enfermo, pues por ejemplo, ir a un santuario le puede suponer una incomodidad tremenda y le puede, cuando alguien es tan humilde que es capaz de poner patas arriba muchas cosas en su vida, decir, a ver, yo ahora me voy a presentar delante de Dios y voy a hacer un signo externo de que para mí esto es ahora mismo lo esencial, lo fundamental. También la fe necesita signos externos, porque fijaros, es verdad que pues un enfermo que dice, yo voy a ir a un santuario, voy a ir a Lourdes, voy a ir a Fátima, voy a ir a donde sea, ¿no? Y me voy a poner allí y me voy a presentar delante de Dios. Bueno, la verdad es que Dios está en su cuarto. Dios está en su cuarto. Y exactamente igual puede escucharle en su cuarto sin necesidad de ir a un santuario. Y Jesús a este paralítico le podía haber curado igual, sin haber ido hasta allí y sin haber abierto el tejado y sin haber bajado delante de Jesús, ¿no? Pero es verdad que también nosotros necesitamos también hacer gestos explícitos para que caigamos también en cuenta y crezcamos en la disposición de esperarlo todo de Dios. Claro, el hombre no somos seres angélicos, somos de carne y hueso, y también necesitamos expresar exteriormente nuestra convicción interior. Para estar interiormente convencido, también tiene una gran importancia y un gran valor hacer gestos externos que nos comprometan plenamente. Y así nuestra interior convicción pues no es teórica, sino que es verdadera. Entonces el hecho de que este paralítico llegase allí, el hecho de que le subiesen al techo, le descolgasen desde el techo, el hecho de que montasen ese número, que menudo número montaron, ¿no? Lógicamente era en la expresión de que todo lo esperaban de Jesús. Y eso a Jesús le conmovió. No dijeron nada, pero con su actitud de ponerlo todo patas arriba para poder estar delante de Jesús, esto le conmovió a Jesús. Es una lección importante. Más textos que se nos ofrecen de este estilo. Pues por ejemplo, dice la hemorraísa que toca su vestido. Lo tenemos antes lo hemos comentado de pasada, ¿no? Entre la gente se encontraba una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado con ellos toda su fortuna sin conseguir nada, sino ir de mal en peor. Aquella mujer había oído hablar de Jesús y confundiéndose entre la gente llegó hasta él y por detrás le tocó el manto, diciéndose a sí misma, solo con que toque su manto me curaré. Y efectivamente, le desapareció al punto la causa de sus hemorragias y sintió que había quedado curada de su enfermedad. Jesús entonces se vuelve y pregunta quién me ha tocado, etcétera, ¿no? Bueno, lo que es impresionante es esta mujer que había estado toda su vida con médicos, que había tenido una experiencia malísima de que me sacan el dinero, nadie me hace nada, tenía una decepción grande, ¿no? Grande, pues de lo que cabía esperarle de los hombres. Sin embargo, delante de Jesús se presenta confundida entre la gente, diciéndose a sí misma, solo con tocarle me curaré. Es decir, con una actitud máximamente humilde, como diciendo, no quiero molestar. Jesús, no quiero molestarte. Eres demasiado importante para que yo ahora te detenga en este camino. Vas de camino a la casa de Jairo, yo no quiero entretenerte, únicamente tocarte el manto. Esa conciencia de que soy una poca cosa, y esa conciencia incluso de que Jesús, ocúpate de los otros, ocúpate de la hija de Jairo, yo no quiero distraerte de ello, es conmovedora para Jesús. Es conmovedora. Porque nosotros siempre tendemos a presentarnos como el centro del universo, ¿no? Mi problema y los demás. Y el hecho de que esta mujer se presente delante de Jesús diciendo, bueno, yo tengo un problema ciertamente, pero yo no quiero acapararte a ti, Jesús. No quiero acapararte. Quiero por detrás tocarte solamente. Me parece una actitud maravillosa, que sin duda alguna es lo que termina de conmover, ¿no?, el corazón de Jesús. Una aplicación concreta,
El hecho de que en nuestras oraciones, en nuestra petición a Jesús, no vayamos únicamente con lo nuestro, olvidando tantas otras necesidades que llegan al corazón de Cristo. Que desde nuestra necesidad nos abramos a las demás necesidades. Que mi necesidad no sea pues motivo o excusa para decir lo mío, y eso nos haga una especie de muro de incomunicación con los demás o de falta de sensibilidad hacia lo que ocurre alrededor. El hecho de que tengamos problemas, si los vivimos cristianamente, los problemas que tenemos nos tienen que hacer más sensibles a los problemas de los demás. Sin embargo, cuando uno tiene problemas y los vive de una manera tan obsesiva que se olvida de que los demás también los tienen, mal asunto. Es una vivencia poco sana, poco cristiana. Poco cristiana. Nuestras necesidades, la necesidad de esta mujer de la hemorroísa, le hacían más sensible a esta mujer hacia otras necesidades, y por eso no quería molestarle a Jesús, porque sabía que estaba muy ocupado, sabía que iba a casa de Jairo. Esto es conmovedor, y a Jesús le lleva a detenerse, a estar con ella. No, Jesús, si yo no quería que estuvieses conmigo, como aquel centurión, no hace falta que vengas a mi casa, basta que digas una palabra y quedarás sano. Es otra lección de cómo acercarnos a ese corazón de Cristo. Y por último, el último de los textos está en Lucas 7. Lucas 7 es esas lágrimas y ese perfume que es derramado sobre Jesús. Versículos 37 y 38. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Fue pues Jesús a casa del fariseo y se sentó a la mesa. Vivía en aquella ciudad una mujer de mala reputación que, al enterarse de que Jesús estaba en casa del fariseo, tomó un frasco de alabastro lleno de perfume y fue a ponerse detrás de Jesús, junto a sus pies. La mujer rompió a llorar y con sus lágrimas bañaba los pies de Jesús y los secaba con sus propios cabellos. Los besaba también y finalmente derramó sobre ellos el perfume. Es decir, esta mujer no le pidió nada a Jesús, no le dijo nada. Pero sin duda alguna las lágrimas y el perfume que derramaba sobre Jesús estaban hablando. Y le conmueve a Jesús. Le conmueve a Jesús su conciencia de indignidad, sus lágrimas de arrepentimiento, el deseo de reparación que tiene, le conmueve a Jesús. También, por lo tanto, tenemos que pedir la gracia de que nuestra oración no sea una oración de palabras, de meras palabras, sino que en las palabras estén siendo el eco de nuestra conciencia de ser mendigos de la gracia. Qué importante es que nuestra oración esté acompañada de las lágrimas por nuestros pecados, como dice San Ignacio de Loyola, pedir a Dios el don de lágrimas por nuestros pecados, llorar nuestros pecados y tener deseo de reparación de ellos. La reparación es querer correr y recuperar el tiempo perdido de nuestra vida. Corramos, amemos con intensidad y así recuperemos el tiempo perdido de nuestra vida. Esa es la forma de presentarse delante de Cristo. Posiblemente sin muchas palabras, como esta mujer, pero sin embargo con unos gestos que son definitivos y son contundentes, y Jesús la acoge escuchándole en su necesidad de ser perdonada y de ser amada. Lo dejamos aquí y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Hay que bien, pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien.
¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, monseñor, buenos días, soy Armando Zapata desde aquí en Madrid. Adelante, Armando. Monseñor, buenos días, pues quería compartir que lo que usted ha dicho del que se va a la oficina a esquiar y no es capaz de hablar del Señor. Pero yo le doy gracias al Señor porque le he pedido que me dé autoridad de hablar de su nombre, y estos días estuve en mi trabajo y fui a hacer un cliente y le dije, deseándole feliz año. Y me dijo, feliz año, hombre. Le dije, ¿todo bien? Y me dijo, sí. Le dije yo, gracias a mi Dios. Me dijo, ¿quién es tu Dios? Le dije yo, pues el Dios de todos nosotros. Me dijo, ¿tendrá un nombre, no? Y le dije, sí, se llama Jesús de Nazaret. Ese es nuestro Dios. Me dijo, ¿tú por qué dices eso? Le dije, yo soy colombiano y llevo 10 años en España. Y lo más grande que me han regalado es invitarme a un curso de cristiandad. Y en Ultrella lo digo, que a mí no me da vergüenza, monseñor, hablar de nuestro Señor y darle gracias por todo lo que me regala. Y a usted muchas gracias por todo lo que nos ayuda, Señor. Que Dios lo bendiga. Muy bien. Y gracias por su testimonio, que me imagino que aquella persona, ¿no? Pues usted le hizo entender, le hizo recordar las raíces de su fe cristiana que posiblemente le estaría olvidando, ¿eh? Tenemos que darle muchas gracias, el hecho de que pues tengamos en España en este momento tantos inmigrantes pues latinoamericanos, a los que en un tiempo pues pudimos llevar nuestra fe, y que en este momento ellos estén también llamados en esta España tan secularizada a dar un testimonio fresco de su fe, que necesitamos, ¿no? Que estamos tan acomplejados, tan avergonzados, tan acoquinados, y yo le doy gracias a Dios por el hecho de que existan todos estos nuevos pues, inmigrantes que son en este momento un don de Dios para renovar nuestra fe. Y creo que esto forma parte de la providencia, ¿no? La providencia por la existencia de un retorno de la fe que un día llevamos, ¿eh? Luego, gracias por ese testimonio. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Señor. Sí. Mire, ante todo, gracias por las meditaciones y los consejos que nos dan, que está haciendo mucho bien a muchas personas. Mire, yo quería preguntarle, si a mí me han invitado a una boda por lo civil, al participar de esa boda, aunque yo tengo mi pensamiento, para mí eso no es una boda ni un matrimonio, ¿se debe asistir o con mi presencia doy testimonio que no está bien? De acuerdo, sí, es una pregunta que yo creo que en alguna ocasión ya se ha reformulado en esta antena, y yo recuerdo haber dado la siguiente explicación. Bien, es un discernimiento que yo creo que cada uno tiene que hacerlo dependiendo del tipo de relación que tenga con las personas que se casan. Yo pienso que puede haber dos formas de proceder, ¿no? Una forma de proceder pues puede ser decir, bueno, yo tengo confianza con esta pareja como para decirles, mirad, a mí me parece que vosotros sois cristianos y el hecho de que os caséis por lo civil es una contradicción, o que sencillamente pues el hecho de que hayáis dejado a vuestra mujer anterior y estáis ahora con otro nuevo matrimonio que no es un matrimonio válido ante los ojos de Dios, es una contradicción con vuestra propia fe cristiana, y entonces yo os respeto, vais a tener mi cariño y mi amor incondicional, pero también tengo la obligación de conciencia de deciros, ¿no?, que veo una contradicción entre el ser cristiano, ¿no?, y casarse por lo civil de esta manera. Bueno, uno puede tener confianza para dar ese testimonio y asistir, y mejor dicho, y no asistir a esa boda, si él ve que dándose testimonio ellos no se van a sentir ofendidos por ello, o quizás ve más prudente decir, bueno, voy a asistir porque mi no asistencia va a ser considerada como una ofensa,
Entonces voy a asistir y ya tendré yo ocasión de decirles, mira, yo he asistido, porque yo no quería dar a entender de que os despreciaba ni nada por el estilo, pero aunque haya asistido, sí quiero decir que a mí me parece que existe una cierta contradicción con nuestra fe cristiana. Es decir, que quizás el asunto clave no está en el asistir o no asistir, ¿no? Sino ver también cómo medir el caso concreto de cómo dar testimonio de que yo no estoy dando por bueno, o sea, con mi presencia, pues algo que lógicamente es contradictorio con la ley de Dios y con el espíritu del cristiano. Bien sea asistiendo y hablando, o bien sea hablando y no asistiendo. Pero yo creo que ahí tiene que haber un discernimiento dependiendo del grado de relación que tengamos con esa persona y cómo va a ser comprendida nuestra presencia o nuestra ausencia. Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, le escuchamos. Yo quería hacerle dos preguntas. Primero, ¿por qué nos quitan los reclinatorios cuando nos restauran y arreglan las iglesias? Pues por lo que usted dice, ¿no? A veces no tienes nada que decir o no te sale la oración, y el mero hecho de ponerte de rodillas pues te ayuda a entrar en ello. Uh-huh. Y luego, pues referente a esto de los matrimonios, es que dice... el tratamiento con una unión de homosexuales, ¿qué tenemos que hacer los católicos? Bien. Vamos a ver, con respecto a los reclinatorios, la verdad es que tiene usted razón, O sea, no existe ningún tipo de norma litúrgica que justifique el que se quiten los reclinatorios. Todo lo contrario, es decir, la postura de arrodillarnos es una postura muy de una gran sensibilidad católica, y es que además creo que sin darnos cuenta estamos despojándonos de ciertos signos católicos que es difícil desprenderse de los signos sin que también eso después tenga repercusiones para nuestra fe. El no arrodillarnos ante el Santísimo Sacramento no es algo baladí, sino que con el paso del tiempo puede acabar erosionando nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, o llevándonos a decir que esa presencia es más bien simbólica, etcétera, etcétera. Luego, yo creo que es un error grave. Con respecto a lo que dice usted, bueno, ¿qué tipo de relación, o sea, se puede? Pues hombre, pues digo lo siguiente, es decir, nuestro amor y nuestra acogida a las personas, pues tiene que ser incondicional, ¿no? Nosotros acogemos a las personas incondicionalmente, independientemente de su orientación sexual, de su raza y de cualquier tipo de cosas, ¿no? Ahora, otra cosa es, no podemos confundir el amor incondicional a una persona con la bendición de una unión homosexual que siempre será contraria a la ley de Dios. Son dos cosas que hay que distinguir, ¿no? El acogimiento incondicional a una persona no quiere decir la bendición de todo lo que esa persona realice que sea contrario a la ley de Dios. Son dos temas distintos. Tan error sería, pues en aquel que dice, por ser fiel a la ley de Dios, rechazo a esta persona, como aquel que dice, por acoger a esta persona, bendigo todo lo que haga. Pues no, ahí tiene que haber un discernimiento, pues que evidentemente tiene que distinguir una cosa de la otra. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.